Listo. Podemos iniciar con la capacitación. Primero de todo, buenas noches para cada una de las personas que se han conectado. Muchas gracias por estar aquí. A Andrea, a Alejandra y Lina que me invitaron y organizaron esta reunión, pues agradecerles también. Por favor, una vez que me presento, soy Daniel Alfaya, representante de Control Group, una empresa colombiana ubicada en Envigado, Antioquia. Llevamos desde el año 2009 trabajando en tema de tratamiento de residuos orgánicos a escala industrial y a pequeña escala. Y también estamos especializados en tratamiento de escombros. La charla de hoy se centra principalmente en el tratamiento de orgánicos a pequeña escala, ¿de acuerdo? Voy a hacer un primer avance que es motivacional, aunque ustedes, siendo un jueves a las 7 de la noche, no creo que lo necesiten. Un contexto general, vamos a ir especificando temas sobre lo que es el compostaje, y luego algunos aspectos técnicos y recomendaciones específicas de la experiencia de los últimos años. Y por último, pues bueno, el contexto de unidades residenciales o qué es lo que hay que tener en cuenta. Una última una diferenciación entre lo que es la zona rural o una casa finca y una unidad residencial. Así que espero que surjan preguntas o que no surjan porque me he explicado bien, pero generalmente tienen que surgir preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Por favor, Andrea, confírmame que estamos viendo Sí, ya estamos la... viendo la presentación. Perfecto. Listo. Daniel, Entonces, ¿le podemos dígame. subir una rayita al volumen? Es que se escucha muy suave. Entonces, si podemos hablar un poquito más duro, ¿Escuchan? estaría perfecto. Así me escucha mejor, a lo mejor es una cuestión de... Perfecto, así. Ujú, Bien, sí, así está perfecto. mejor. Luego no digan que vino un español a gritarles y a decirles cosas. No, tranquilo. Bueno, muchas gracias, Grant. Arranco. Es contexto general. Cualquiera de los que estén viviendo en este momento en Colombia y en el mundo en general se dan cuenta que el tema de los rellenos sanitarios es una solución que hay que replantearse y una solución a la que hay que complementar con otros procesos. Y es tanto en Medellín, donde yo me encuentro, como en La Ceja, donde trabajo, en Antioquia, como Bogotá, donde estuve ayer, y como salen en todas las noticias y en todos los medios de comunicación, tanto nacionales como locales. Los rellenos sanitarios se tienen que replantear, se tiene que replantear el modelo de gestión de residuos, no solo en Colombia, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Los rellenos sanitarios, ese gran hueco de disposición de basura, genera gases de efecto invernadero, genera lixiviados contaminantes que hay que tratar porque si no van a contaminar nuestras fuentes hídricas, y entiendo que si están aquí es porque en parte conocen y son conscientes de esa problemática. ¿Todos los residuos son iguales? No. Eso es lo primero que hay que tener claridad. Hay residuos reciclables que los conocemos, el papel, el cartón, hay residuos peligrosos como las pilas, las luminarias, los medicamentos que tienen, y hay residuos orgánicos, y hay residuos inservibles y hay residuos orgánicos. Y estoy centrando evidentemente nuestra charla. Una herramienta que tienen los municipios, una herramienta que tienen los administradores de unidades residenciales, porque era digamos que el nombre de la charla, es algo que se llama PEMIR, Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. ¿De acuerdo? En unidades residenciales de más de 5 apartamentos o casas deberían de tener un plan, un PEMIR, donde hay algo que es de máxima utilidad, que es un diagnóstico de lo que estamos generando. Pero en líneas generales, y para no extenderme mucho en esta introducción, en Colombia los residuos orgánicos en las casas, en los municipios, en la región, estamos hablando de un 50, 45 es poco, 50, 55, 60, 65, 70% de orgánicos. Es decir, de 1 kilo que generamos de basura en nuestra casa, la mayor parte es orgánico.
Dentro del ejercicio que nosotros como empresa de consultoría hacemos, hemos evidenciado y hemos diferenciado los residuos orgánicos en general con residuos frescos. Residuos orgánicos en general podríamos lo que ustedes comúnmente llaman aguamasa no, la basa tampoco, tienen un término colombiano muy típico que ahora se me escapa, pero me estoy refiriendo que podemos hacer una diferenciación que para nosotros a pequeña escala, no en plantas de compostaje industriales, pero a pequeña escala, que es donde yo quiero centrar la charla, la capacitación de hoy, hay que hacer una diferenciación desde el diagnóstico entre orgánico fresco, la preparación de la peladura de papa, del sancocho, del jugo de guayaba, el bagazo del jugo de guayaba, de lo que ya está cocinado, de lo que ya ha sido preparado, mezclado con salsas, con sal, que es un conservante, y hemos hecho aproximadamente que hay un 33, esto fue de una unidad residencial, un 33, un 35% de orgánicos frescos, ¿de acuerdo? Y creo que es importante porque el alcance de nuestros objetivos va a ser una de las claves del éxito de nuestros procesos. Tener un buen diagnóstico de lo que queremos y unos alcances que sean escalables. Esta fotografía me gusta mucho, no tengo la fuente, me disculpan. Creo que ustedes han hablado o han escuchado mucho sobre economía circular. Creo que es un ejemplo poético desde la fotografía de lo que es la economía circular y intentaré, cuando hablemos de la parte técnica, referirme a ella porque me parece que es un ejemplo y una metáfora visual que nos ayuda a comprender partes de la complejidad del proceso de compostaje, que es un proceso técnico. La palabra compost viene del latín, quiere decir componer, juntar, y esto es fundamental. O sea, el lenguaje está para entendernos, ¿de acuerdo? Si hay componere puede evocar a cada uno de ustedes, de las diferentes personas que me escuchan, una situación diferente. A mí, personalmente, me evoca música, me evoca partituras, me evoca la unión de diferentes corcheas, semicorcheas y silencios, y en función de cómo yo coloque esas corcheas, esos silencios, esas blancas y esas negras, voy a tener una melodía o un ritmo o voy a tener ruido. En función de cómo yo coloque, junte, vaya a unir mis residuos, porque voy a tener diferentes tipos de residuos, voy a tener un proceso que va a terminar siendo una melodía, un abono, o voy a tener ruido, que va a ser los problemas de olores, de roedores, de moscas y de quejas de vecinos que voy a tener. ¿De acuerdo? Es fundamental tener claro esa parte. Voy a hablar un poco de historia. Aquí hay un manuscrito que se encontró en 1963 que nos habla ya del año 1100, hace casi 1000 años, de un maestro templario que consignaban las recetas de cómo hacer los procesos de compostaje. Bueno, no estamos hablando de una técnica de hace 1000 años. El compostaje, 2000 años antes de Cristo, la gente ya compostaba. O sea, después de inventar la agricultura, el compostaje vino a continuación. Hubo sociedades que aprendieron antes a hacer compostaje que a utilizar la rueda, un invento para nosotros fundamental. Y con la rueda vinieron la carretilla, el camión de la basura y lléveme lo más lejos posible. No sé de dónde me estáis escuchando, pero los que están en Medellín, en el Valle de Aburrá, recordarán que aquí estaba Moravia, casi que en el centro del Valle de Aburrá, que se clausuró y luego pasó a unos kilómetros más adelante a Curva de Rodas y se clausuró y ahora está en Pradera y ya acabamos de tener una crisis con el vaso Piñuela y están intentando abrir otro, pero si no solucionan rápidamente tendrán que llevarlo a Manizales, a Cali o mucho más lejos. Y allá también generan residuos, así que ojo, no vayan a cerrar el de Cali o el de Manizales porque van a tener que venir a Medellín o Bogotá o Cúcuta
Zamora o cualquier otro de los municipios que ustedes estén cercanos. O sea, la dinámica de llevar los residuos o los problemas lo más lejos posibles no es una solución per se. O sea, hay que tratarlos, hay que reducir, hay que replantearse cómo consumimos, pero también hay que replantearse procesos de aprovechamiento que ya se hacía en el pasado. Esto no es nuevo. Estas charlas de ahora o este interés de nuestros gobiernos locales, regionales o nacionales por el aprovechamiento es por algo que viene la parte, entre comillas, polémica de mi charla. Os voy a compartir algo distendido. Es de García Márquez, vuestro escritor colombiano. Creo que está atribuido a él. El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo, que creo que es espantosamente la expresión para ustedes, pero que en España suena muy bien. O sea, en España esto se escucha fenomenal, pero aquí hay algo que se llama sostenibilidad. Y sostenibilidad no es una cuestión ecológica, sino económica. El modelo que tenemos de gestión de residuos no está siendo sostenible. Cada vez está costando ese traslado de llevar los residuos cada vez más lejos, nos está costando más y no lo estamos permitiendo por el costo económico. Y Aquí tengo en la parte económica una nota cultural literaria de García Márquez y una nota, no sé si llamarlo escultura o qué, o intervención europea de italiano del gran artista Piero Manzoni. Si no lo conocen, tienen por la charla de compostaje una de arte también que se llama, esta es una obra de 1962, antes de que estuviese Greenpeace en el radar de todos, y Piero Manzoni hizo popó, y su popó lo enlató, lo etiquetó y lo vendió. ¿De acuerdo? Y para mí, esta es, los artistas es lo que tienen, la capacidad de a través de hacer una metáfora visual y mostrar algo que es extraordinario y es que tiene valor. Los residuos tienen un valor. O sea, contradice un poco las frases de vuestro Nobel. El valor que le dio además Pier Manzoni fue averiguar el precio de oro, 30 gramos, pues yo voy a vender mi popó a precio de oro, y no hizo una sola lata, hizo 99 latas. Así que lo pueden buscar en Wikipedia y cultura general que la comparto con ustedes, pero para decir que esto no es compostaje. No sabemos si es arte, si es una cochinada, pero lo que sí es valorización de los residuos. Es la mejor manera que tengo para deciros que lo que se genera en las casas, en las industrias, en la agroindustria, tiene un valor. Otra cosa es que nosotros lo hayamos visto o no lo pongamos en valor, pero desde luego, ya sea para sacar un beneficio o como pasivo ambiental, que es un pasivo por económico también, porque no se ha tratado y nos puede contaminar y nos puede perjudicar, eso tiene un valor y creo que cada vez somos más conscientes que hemos tenido unos crecimientos sin tener en cuenta la contrapartida ambiental. Y esta es una situación que día a día se vuelve cada vez más crítica. Dicho esto, esta parte general del lenguaje, de historia, de economía o cultureta, vamos con algo que ya sí es la parte ladrilluda, que es el compostaje. Es una técnica que, repito, no se enseñaba en las universidades, era conocimiento, era observación, y que son los actores, que son ustedes, si lo hacen ya o están dispuestos a hacerlo, los que a través de formación y observación han sido capaces. Doy clases o doy charlas, mejor dicho, a profesores, hay proyectos públicos donde involucran a colegios, y cuando tengo que estar con un profesor le digo, lo más sencillo, lo más práctico es, por favor, coloca una manzana entera en la mesa del profesor y que los niños puedan ver esa manzana entera. Y coge una manzana y pícala, ¿de acuerdo? Y vas a ver que se empieza a oxidar, que va a empezar a trabajar los microorganismos, que va a haber más superficie en contacto con el aire y que se va a empezar a oscurecer y a degradar. ¿De acuerdo? Incluso les pido que hagan una tercera, o cojan una tercera manzana y que le adicionen limón.
que es un antioxidante y que retarda en parte los procesos. Y arranco con este primer ejemplo, que es el de la manzana, que es muy básico, que es muy simple, que lo entienden los niños de 6 años a través de la observación, porque luego cuando les entregas las composteras, pues en la compostera podrán ver que la manzana desaparece, pero no lo podrán ver como lo pueden ver en la mesa del profesor, pero que es evidente. Y empiezo con esto porque a raíz de esa observación tan simple, tan básica, vamos a ir tocando los otros aspectos técnicos, que es la humedad, que es la relación carbono-nitrógeno, principalmente, que son los elementos que tenemos que controlar en el proceso de degradación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi empresa Control Brun, vendemos unas composteras, pero la herramienta no es la clave del éxito. La clave del éxito es conocer el proceso, que hay un pretratamiento, un tratamiento y un posttratamiento. Mejor dicho, la clave del éxito es tener conocimiento y motivación, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero hacer una torta, el horno es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental para hacer una torta es el cariño que uno le quiera poner a esa torta y tener los elementos: huevo, levadura, harina, y por supuesto el horno, ¿de acuerdo? Pero los huevos hay que batirlos, tenemos que tener un bol y ya hay que partirlos y batirlos, ¿de acuerdo? Y tenemos que ayudarnos, si queremos, de herramientas que nos sirvan a mejorar, a facilitar el proceso. Pero la esencia es vuestro conocimiento y vuestra motivación. Me ha invitado a esta charla una empresa con la que colaboramos, se llama Durespo. Ellos son comercializadores de equipos para triturar, porque cuando arrancamos no con una manzana, sino con ya unos volúmenes considerables, las herramientas están para ahorrarnos y facilitar, ahorrarnos tiempo y facilitarnos esfuerzos. Ahora bien, yo tengo la generación de residuos que se producen en mi cocina, en mi hogar, en mi casa, que tienen un alto contenido de humedad principalmente, y traigo esta imagen para que visualicen, si aquellos que imagino que lo deben de saber, que el cuerpo humano está en 65-70% de agua, 75% de agua, y tenemos huesos y cartílagos, y aquellos que hayan estudiado un poco más o hayan visto manuales dicen, lo ideal para arrancar un proceso de compostaje es que arranque en 60% de humedad, 65% de humedad. Entonces, si el cuerpo humano con huesos y cartílagos somos 70, 75, 65% agua, ¿qué es un tomate? ¿Qué es una papaya? ¿Qué es una manzana? Principalmente agua, 95% agua. Y por eso utilicé y empecé mi charla con el lenguaje: compostar, componere, juntar. Tengo que juntar residuos húmedos con residuos secos. De nada me sirve tener la compostera más maravillosa del mundo si yo no tengo el conocimiento de que tengo que arrancar un proceso de compostaje con un 65-60% de humedad y que tengo que mezclarlo, con material más seco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podas, grama, tallos, que van a tener una humedad más baja que el de las frutas que genero en mi propia casa, que son los que recoge el camión de la basura y lleva al relleno sanitario, y por eso los rellenos sanitarios, uno de los grandes problemas son los lixiviados que empiezan a generarse y que tienen que ser tratados. La relación carbono-nitrógeno. Aquellos que ya estéis más familiarizados, hay algo que se llama relación carbono-nitrógeno y hay residuos más ricos en carbono, otros más ricos en nitrógeno. Los residuos que generamos en la cocina generalmente son más ricos en nitrógeno, y lo que son los residuos marrones como podas, hojas secas, virutas, aserrines, son ricos en carbono. ¿Por qué pongo el ejemplo de las empanaditas de iglesia y el ají? Porque si bien yo puedo compostar residuos ricos en carbono
y se me demoran y vuelvo a la imagen del bosque, la cuadratura del círculo, la economía circular, la hoja verde que se va convirtiendo y se va descomponiendo y de un residuo pasa a un sustrato, exactamente lo mismo debemos hacer nosotros. Recuerden a ese templario que escribía las recetas hace 1000 años. Yo soy un agricultor en Andes, Antioquia, tengo madera del zoqueo del café y tengo mucílago, ¿en qué proporción lo mezclo? No, yo soy un agricultor de Extremadura en España, no tengo café, pero tengo vacas y tengo centeno. Entonces, ¿en qué proporción mezclo el estiércol de la vaca, que es rico en nitrógeno, con la poscosecha del centeno? ¿En qué proporción? Hago mi receta. Entonces, traigo esto a colación porque si yo lo único que voy a comer son empanaditas ricas en carbono, necesito un poco de nitrógeno, que es mi ají. Y en esa combinación, en ese ajuste, soy capaz, como microorganismo que soy, de comerme el plato con las 15 o las 12 empanaditas. Pero si solo me dejaran la empanadita, a duras penas me atragantaría porque es demasiado seco. Y a duras penas sería capaz de comerme el ají a cucharillas porque tendría una intoxicación. Si yo, o una gastritis, si yo a la compostera solo le echo ají, es decir, solo le echo residuos ricos en nitrógeno, es decir, solo le echo residuos que provienen de mi cocina, porque en mi unidad residencial no tengo podas, voy a tener un grave problema. Entonces, desde el diagnóstico, desde ese PEMIR, yo ya contabilizo cuántos residuos orgánicos genero y si tengo zonas verdes o no tengo zonas verdes. Si no tienen zonas verdes, ¿se puede hacer compostaje? Se puede, pero no es recomendable, o habrán que evaluar si tienen una carpintería cerca, un parque cerca que le pueda permitir traer hojas secas para mezclarlas con el material húmedo. Continúo. Otro elemento fundamental dentro del proceso de compostaje es el oxígeno. Es decir, los microorganismos que son realmente los protagonistas del proceso, tú tienes que darles condiciones adecuadas en la alimentación, en la humedad y en el oxígeno. Si no, el compostaje es un proceso aeróbico, es decir, con oxígeno. Anaeróbico es lo que ocurre en los rellenos sanitarios, que a base de enterrarlos hay una putrefacción y generan más gases de efecto invernadero y generan esos lixiviados. Las composteras, ya sean plásticas, ya sean de madera, ya sean de bambú, generalmente tienen ciertas perforaciones por efecto de la propia actividad que hacen al alimentarse, cogen temperatura y el cambio y la diferencia de temperatura ayuda a que haya una aireación dentro de las composteras si están bien diseñadas. Es recomendable que sí estén techadas para que el agua lluvia no sature los poros y es recomendable que tenga una cierta porosidad. Yo no quiero que cuando lleven a la trituración lleguen a una trituración extrema, que la conviertan en una colada o en un lodo. Tiene que haber una cierta estructura precisamente para que el aire circule entre las partículas y los materiales. La manzana entera, que tiene tanta superficie, cuando la partimos y empezamos a tener más espacio, más área en contacto con el aire, es que empieza a permitir la actividad y la descomposición de la materia orgánica. Otro elemento importante dentro de lo teórico en el proceso de compostaje es la temperatura. Pero si a mí me apuran entre temperatura y oxígeno, yo casi que me voy por la parte del oxígeno. El oxígeno es fundamental para que los microorganismos trabajen adecuadamente. Una vez que alcanzan altas temperaturas, por encima de 55 grados, podemos decir que el material se sanitiza, se higieniza. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando subimos por encima de 60? Que las condiciones de trabajo, y aquí habrá mucha gente en diferentes regiones, cuando la temperatura es muy alta, uno no trabaja al mediodía o intenta trabajar a la sombra o trabaja con aire acondicionado o con un ventilador. A los microorganismos les pasa lo mismo. Quiero decir, por encima de 60 grados, la actividad microbiana dentro de la fase termófila se reduce. En algunas condiciones,
voy a hacer un paréntesis, no estoy hablando de composteras a pequeña escala, voy a hablar de procesos industriales donde se puede medir la saturación de oxígeno y temperaturas de 70 grados. Si aumentamos el flujo de aire para, a través de la aireación, tengan saturaciones de oxígeno alta, se puede disminuir ese efecto negativo que supone las altas temperaturas, ¿de acuerdo? Pero en compostaje a pequeña escala en el que nosotros estamos, se pueden alcanzar altas temperaturas, va a generar una reducción de la actividad microbiana, pero, pero en procesos a pequeña escala, hay veces que es la masa lo que ayuda, aparte de la actividad microbiana, a aumentar esa temperatura. Y es por ello, porque no podemos garantizar a pequeña escala que toda la superficie de la compostera esté por encima de 55 grados. En Alemania son 14 días por encima de 55 grados. La norma colombiana creo que varía o tienen diferentes referentes. Unos son 60 grados 3 días, 65 grados 10 minutos, pero yo no puedo garantizar en procesos a pequeña escala que una compostera, toda la superficie, no el centro donde está, hay mayor masa, alcance esa temperatura por encima de 55. Y por lo tanto, ustedes verán en muchos manuales de compostaje que hay unos tipos de residuos que se le restringen, entre ellos principalmente, y para ser categórico desde ya, y luego lo recordaré, no excrementos de mascotas, no excrementos de perros y gatos, no excrementos de animales carnívoros, porque si bien puntualmente ustedes pueden alcanzar alguna temperatura y escucharán de algunos, sobre todo en Medellín, procesos supuestamente exitosos, y repito y insisto, supuestamente exitosos, mal haríamos desde un proceso de capacitación ser laxos desde la parte técnica, porque son muy pocos los manuales, afortunadamente, que van a recomendar adicionar excrementos de perros y gatos. No lo hagan, no lo recomiendo, y si eso es un punto de aclaración posteriormente, con mucho gusto lo ampliamos. En función del pretratamiento que tú hayas realizado y de la trituración de la partícula, tu proceso de descomposición, que va a durar 1 mes para tener compost estabilizado, 2 meses para tener un compost de alta calidad, pero eso puede variar. En función de eso, tú tendrás que hacer más o menos ejercicios de posttratamiento. En un proceso a escala industrial, el posttratamiento es fundamental. En un proceso a pequeña escala es discutible, ¿de acuerdo? Es discutible el cernido, es un ejercicio, es un sobreesfuerzo, no lo es. Lo vamos a evaluar cuando entre con las recomendaciones de materiales que pueden ir o no a la compostera, creo que lo vais a entender muy bien. Esto es algo que me han preguntado con mucha frecuencia, me anticipo, espero que pueda resolver la duda de muchas personas y lo he mencionado. ¿Cuánto debe durar un proceso de compostaje? El proceso de compostaje tiene tiene unas variables de la calidad del producto final, indiscutiblemente. Para los que nos gusta el vino, sabemos que hay vino joven, crianza, reserva y gran reserva. Si a ustedes no les gusta el vino, que es una desgracia, y les gusta el ron, por ejemplo, pues está el ron de 1 año, 3 años, 5 años o 12. ¿Cuál es la diferencia aparte del precio? El tiempo. El tiempo en el que han estado, en el que se ha madurado, en el tiempo que se ha reposado, y generalmente si no te dan garrafa en uno u otro, el de 12 años o el Gran Reserva no da guayabo al día siguiente, a no ser que te excedas, como todo en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, es el tiempo que ha tenido el proceso y el consumo de oxígeno en el que los microorganismos han degradado la materia orgánica lo que generalmente me ayuda. Pero aquí tenemos dos gráficas con unas curvas muy diferentes, con procesos casi similares de tiempo, de 8 semanas y 7 semanas, en el que uno
Una vez he terminado el proceso, una vez este es un proceso industrial, he tamizado el material, yo lo que hago es adicionarle agua y medir el aumento de temperatura. Esto se llama, generalmente no se hace en procesos de pequeña escala, se hace en procesos de gran escala, procesos industriales, pero para que ustedes entiendan que la legislación colombiana hoy por hoy no lo exige, pero sí en otros países. Y por ejemplo, yo tengo mi compost en el del lado de la izquierda en 24 grados y a lo largo de 10 días monitoreo el aumento de temperatura. Digo, estamos hablando del proceso final, ya terminado, ¿eh? Y no ha aumentado, no ha superado los 30 grados. Estamos hablando de un material, de un compost bien, Rotegrade 5, es la V de 5, es un compost completamente maduro. Por el contrario, tengo un material igualmente seco, que han sido 7 semanas, lo cual no es un proceso corto, con 25, a lo mejor un grado más de arranque, que humedezco y que al día 22, al día 23, al día 23, 24, tengo que ha aumentado de 25 grados a 51 grados. Hay veces que aumenta más, ¿de acuerdo? O sea, supuestamente estaba muy bien, no estaba frío y sin embargo cuando lo humedezco, y esto lo que simula es lo que va a ocurrir con tu compost al final, es decir, yo mi compost lo llevo a la tierra y allí en la tierra yo voy a regar la planta o la semilla o va a llover y se va a humedecer. Y cuando se crean las condiciones de humedad adecuadas, se vuelven a activar los microorganismos y empieza lo que vulgarmente llaman ustedes quemar la tierra o quemar los cultivos. O sea, si yo siembro toneladas de material que estaba seco, pero que no estaba compostado, sino que estaba activo, este compost va a competir con las raíces pues, de las cebollas que yo quiera plantar o de las semillas que yo quiera plantar. Entonces me quema los cultivos. ¿De acuerdo? Entonces, para tener un compost que no me queme los cultivos, debería de tener generalmente 2 semanas, pero este de la derecha había tenido 7 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que no hubo, a lo mejor el material está demasiado compactado y no hubo una correcta aireación, ¿de acuerdo? Generalmente a pequeña escala no necesitamos voltear, pero si sentimos que se generan lixiviados, que se generan malos olores, nos va a tocar hacer el esfuerzo de remover y de adicionar a lo mejor material más rico en carbono, porque tenemos un problema de compactación y de exceso de humedad. ¿De acuerdo? No hay que temerle a la generación de los lixiviados. La generación de los lixiviados va a suponer una alerta, como cuando nuestros hijos se enferman con fiebre. Sí, usted le puede dar un Dolex, pero eso es lo primero que va a preguntar el médico, porque yo quiero saber si ha tenido fiebre o no ha tenido fiebre. Bueno, pues exactamente lo mismo ocurre con los lixiviados en los procesos. Advirtámoslo y advirtamos que hemos hecho mal la mezcla, que el componer, la unión de esos residuos húmedos y residuos secos, lo hemos hecho tal vez incorrectamente. ¿Qué es lo que recomiendo o qué es lo que recomendamos compostar? Residuos vegetales y frutas, excepto cítricos, y aquí voy a ampliar un poco esta recomendación. No es que los cítricos no sean residuos orgánicos, no es que no se puedan compostar, absolutamente, y más si estamos en un proceso individual. Pero si estamos en procesos colectivos, si somos los administradores de una unidad o el jardinero de una unidad y yo tengo que liderar el proceso comunitario de compostaje, hay residuos que ya lo habíamos mencionado muy al principio con el profesor, una manzana picada, una manzana entera, una manzana picada y una tercera manzana picada con limón, que va a retardar el proceso. Repito, en una casa finca, en un proceso individual, que tú metas un limón, medio limón, 2 limones o 3 limones, no tienes ningún problema. Pero cuando tú arrancas procesos comunitarios y el vecino del tercero ve no solo hace jugo de naranja para él, sino para la esposa y los 3 niños más los invitados, y saca todos los días 2 kilos de naranja, tal vez haya otro tipo de residuos que sean más sencillos llevarlos a los procesos de compostaje. Es decir, tener claro los alcances al principio para poder replicar y para que en la medida que nosotros estamos siendo exitosos, hacer más complejo el proceso y a
y acceder a más residuos está bien, pero en un proceso que inicia, seamos conservadores, vayamos paso a paso, seamos seguros en que lo que estamos haciendo está bien para ir involucrando a más personas en un proceso sencillo. Entonces, residuos vegetales, de frutas, en un principio, excepto cítricos, luego, si el proceso es exitoso y lo controlamos bien, sí, hierbas cortadas, flores y hojas y residuos orgánicos de la cocina sin cocinar. Las salsas, la sal es un conservante, entonces lo que se llaman, ¿sí?, los sobrados, lo que ustedes llaman sobrados, pues no es lo recomendable. Las carnes, los huesos, los pescados, no es recomendado. No se descompone a la misma velocidad ni en un mes ni en 2 meses un hueso de pollo, una chuleta de cerdo o de cordero. No va a ocurrir, no se va a descomponer en 2 meses por muy buena relación carbono-nitrógeno que tú tengas. Entonces, ahí sí tendremos que ir al proceso de tamizaje y hacer un sobreesfuerzo, ¿de acuerdo? ¿Que lo puedes triturar? Sí, pero nadie creo que le gusta tener flores con un pedacito de pollo ahí saliendo. En alguna ocasión, no me tocó a mí, me le tocó a una ingeniera que trabajaba en la empresa. Salió del público alguien y dijo, ¿pero qué hacen ustedes con los huesos de pollo? Porque yo los entierro en el parque. Venga, si usted va a trabajar solo el compostaje, usted tiene la posibilidad de hacer ese proceso y evaluar si los roedores que puedan aparecer es que vienen a comerse los huesos y la carne que está alrededor de esos huesos. Pero en un proceso comunitario, ni la solución. ¿Se imaginan todos y cada uno de ustedes, los que estemos aquí reunidos, que vayamos al mismo parque a hacer un hueco y enterrar huesos de pollo porque eso es lo ecológico? Pues eso es lo que está ocurriendo en el relleno sanitario y no nos está sirviendo, ¿de acuerdo? O sea, de momento, esos huesos. Entonces la solución es llevar al relleno sanitario. Es mejor. O sea, de momento, si vamos a hacer procesos de compostaje comunitarios, intentemos hacerlo con el ripio del café, con las licuadoras. Las licuadoras me encantan, son maravillosas. Hacen ustedes jugo de guayaba, lo que sale del cernido del jugo de guayaba, échenlo a la bolsa para llevarlo a la compostera y triturarlo y mezclarlo con hojas, con pasto, con gramas, con hojas de yarumo, con hojas, pues para eso hay una cantidad de maquinaria que pican todo tipo de residuos, ¿de acuerdo? ¿Qué no se recomienda compostar? Lo he dicho, excrementos de mascotas. Si tengo que ampliarlo en tiempo de preguntas, con mucho gusto lo voy a hacer. 7:41, creo que estamos bien de tiempo. Carnes, huesos, pescados, no se recomienda, sobre todo en compostajes comunitarios, en compostajes donde no hay, puede haber profesionales de jardinería, profesionales ambientales, pero hay una gran cantidad de usuarios del proceso de compostaje que son personas que tienen el interés, la motivación por el medio ambiente, pero que ese tipo de residuos, los huesos, los pescados, pueden llevar a plantas de compostaje industrial, donde el reproceso y donde los actinomicetos, los microorganismos que quedan ahí, van a ayudar a descomponer los otros procesos. Papeles tintados, plásticos, piedras, metales, vidrios, lácteos, grasas, no son recomendables. Terminando, concluyendo, ¿de qué depende el compostaje en el sector residencial? Ya sea una vivienda unifamiliar o ya sea una propiedad horizontal, que tenga zonas verdes. Si ustedes tienen zonas verdes, si ustedes guadañan cada 3 semanas, cada mes, acumulan esa grama, la dejan en bolsas que seque y van generando diariamente residuos de cocina, van mezclando. ¿Cuál es la mezcla? ¿Cuál es la mezcla para hacer el sancocho perfecto, la tortilla de patata perfecta, la cantidad? Son recetas. Podríamos decir, podríamos decir que 1:1, así como para hacer un buen arroz, una cucharada, una taza de arroz y 2 de agua, se podría decir que 1:1, una caneca de residuos orgánicos provenientes de la cocina con una caneca proveniente de zonas verdes. Pero eso no es una regla de oro. Ahí es donde viene el cocinero, ahí es donde viene la observación, ahí es donde viene el cariño que le pongan ustedes al proceso para que su sopa, su sancocho quede con el
punto de sal o la torta con el punto de dulce que realmente quieren. Hay que probarla, no hay que probar el compostaje, hay que mirarlo, ¿de acuerdo? O sea, hay que mirarlo, hay que olerlo, hay que ver cómo está. Porque no es lo mismo que yo lleve en una caneca residuos de papaya que generan humedad a las 3 horas a que lleve vainas de arberja que no van a generar tanta humedad. Entonces, el día de la papaya, ahí sí no es 1-1, sino que son uno caneca de residuos de papaya y 2 de hojas y de pasto, ¿de acuerdo? De material seco. Conocer las herramientas, compostera, plástica, de madera, mucho, las de bambú, las de guadua. ¿Qué es lo que tienen que tener precaución? Que las puedan techar para que los aguaceros que puedan caer no afecten la humedad del proceso, que no sé cómo van a hacer las de madera, pero que no tengan elementos que se puedan oxidar, sobre todo si van a trabajar con niños o con adultos que puedan estar involucrados en procesos de jardinería. Ojo, ojo con las junturas que se oxidan y puedan ser un riesgo operativo. Conocer, tener los residuos de jardín, es decir, la mezcla, el componere, el mezclar, los residuos de cocina, pues generalmente los tenemos, y que tengan las herramientas adecuadas. ¿De qué depende del compostaje en el sector residencial? Hoy por hoy, así como sí están exigiendo que haya una entrega de los residuos peligrosos, los medicamentos, las pilas, que se les entreguen a empresas certificadas, así como se le entrega el reciclaje a asociaciones de recicladores, hoy por hoy no hay en Colombia una obligación que exige a las unidades residenciales hacer compostaje o a los particulares a hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, lo recomendable es, ustedes que están en esta charla, que puedan tener mayor o menor responsabilidad, tener la iniciativa, hacer un piloto y hacerlo escalable según van alcanzando éxitos y van controlando el proceso. Algunos ejemplos en unidades residenciales, ya sean más rurales o más urbanas, pero que tienen cada una de ellas tienen su proceso. Son las 7:45. Tengo 15 minutos para ustedes o los que ustedes dispongan, lo que diga nuestra organizadora para ustedes. Creo que tengo que dejar de compartir, pero me tienen que saber cómo es dejar de compartir. Andrea, te cedo la palabra. Escucho preguntas o inquietudes. No sé si están en el chat. Bueno, hay algunas preguntas que tienen en el chat, entonces le voy a activar el micrófono a Alejandra para que puedan revisar, ¿vale? Mm. Hola, ¿me escuchan? Sí, Listo. Perfectamente. Bueno, Daniel, tenemos varias preguntitas en el chat, ya te las leo. Eh, empezamos con, nos están preguntando que si el popo de mascota se le puede echar al compostaje. Lo he visto por ahí. O ha llegado tarde o no me he expresado con claridad. Voy a gritarlo. Pero alguien rápidamente ha contestado. El expositor recomendó no hacerlo. Alguien estaba atento. Bueno, yo no lo recomiendo. ¿De acuerdo? No lo recomiendo. Vamos, no es que yo no lo recomiende, qué pena. No, o sea, que sí. El 95-98% de los manuales del mundo no lo recomienda y no lo recomienda en compostaje a pequeña escala. En procesos industriales se podría hablar que, que se hace y, y hay que tener un control y un rigor que creo que no se está teniendo y creo que no se está teniendo en Colombia y creo que no se está teniendo además en la región en la que yo estoy, que es Medellín y el Valle de Aburrá, que es donde sorpresivamente nos encontramos con prácticas y con, diría que falta de control al respecto. Pero si coge cualquier manual, te encontrarás que no. ¿Por qué? Lo vuelvo a explicar para dar claridad. Eh, Hay una serie de patógenos que están en las heces
los procesos y sobre todo de animales carnívoros, y los perros, los gatos y los humanos lo somos, así haya vegetarianos, van a estar esos componentes, y el proceso de compostaje lo que busca es sanitizar e higienizar la materia orgánica para luego aplicarla. Y si bien tú puedes puntualmente alcanzar altas temperaturas que te podrían dar una cierta sensación de seguridad, no lo puedes hacer en toda la compostera. Puede que esté en el centro a 65, puede que en una de las paredes esté a 60, puede que en otra pared esté a 55, pero también puede que en la otra esté a 53 o a 52, o que suba y puntualmente baje, y no el tiempo suficiente como para decir que está higienizado. Entonces, es un riesgo que una práctica que se pretende que sea masiva, que sea colectiva, teniendo tantos residuos. Y yo entiendo ahí que hay una problemática en unidades residenciales principalmente, y hay un nicho de mercado muy grande. Nosotros, en alguna ocasión, alguna universidad que tiene parte veterinaria con mucha mascota que tiene que atender y por lo tanto guardar, nos ha pedido composter. La recomendación primera es cambiar el nombre, ¿no? O sea, no llames a eso compostaje, porque el compostaje finalmente está asociado a la agricultura. O sea, quiero decir, hay un manual en Alaska que precisamente también por cuestión de perros tiene, y se llama composting, o sea que si tú lo traduces sería compostaje de excrementos de perros, digamos que es el más serio, que habla en un momento dado de que el proceso de maduración, en vez de, una vez que haces el proceso de compostaje, que dura 2 meses, el proceso de maduración en el que tienes que guardarlo puede ser de meses, incluso de un año antes de aplicar, y eso no tendría ninguna lógica. En Alaska la tiene porque lo tienen que hacer, pero que a las unidades residenciales se le diga aquí en Colombia, usted puede compostar en una compostera y puede llevarlo como compostaje, pues habría que diferenciar que no es para la agricultura, número uno. Para la jardinería podría ser un riesgo porque pueden estar en contacto. Para zonas de deforestación o taludes alejados, pues lo puedes tener. Repito, nosotros en una universidad nos compraron, les dije, en vez de hablar de compostaje, hablen de tratamiento. ¿De acuerdo? Para no generar esa confusión, y para eso nos estamos capacitando. O sea, es cierto, creo que de manera inescrupulosa hay personas o empresas o entidades que ofrecen como solución a las unidades residenciales que se pueden compostar los excrementos de perro en composteras. Si lo recogen y hacen otro tipo de tratamiento, eso no lo estoy discutiendo, ¿de acuerdo? Ese es otro tema. Pero para hacerlo en canecas a pequeña escala no es lo recomendable. Muchas gracias. Creo que Ok. resuelto la cuestión. Y Daniel, aquí alguien, Jimena, pregunta que entonces si de excremento se habla, ya tiene de gallina, que si se podría funcionar o tampoco. Ah, sí. Sí, sí, la gallina es además es muy preciado en procesos industriales también. Eh, pues la recomendación es que lo mezcles con frutas propias tuyas, no sé si esas gallinas tienen viruta, tienen cáscara de arroz, que no es lo mejor, es difícil de degradar la cáscara de arroz. Si tienes viruta, pues bien, evidentemente te recomendaría que tengas procesos más largos no que lo hagas en un mes, que tengas más tiempo, pero sí, es muy apreciado además. Perfecto. Bueno, otra pregunta. Ah, no. Ah, bueno, si aquí comentan que alguien utiliza para jardines de caballo. Sí, yo lo compostaría igual. O sea, quiero decir, lo bueno que tiene el cagajón de caballo es el tema de que coge muy alta temperatura. eh,
por la propia composición, mézclalo con verduras, llévalo a procesos. A mí me parece que con ese tipo de residuos, cuando ya empezamos con estiércoles y no con residuos que son netamente domiciliarios de la cocina y el jardín, pues que tienen que llevar procesos un poquito más rigurosos, con más tiempo de maduración, pero lo que son herbívoros, animales herbívoros, en principio no es la problemática está principalmente en los animales carnívoros, ¿de acuerdo? Principalmente. Ok. Listo. Ya por otro lado, aquí preguntan que si el producto resultante del compost reemplaza la tierra o se debe mezclar con tierra normal. Se tiene que mezclar. O sea, y más, así el compost esté supremamente estabilizado. Yo no soy agrónomo, vamos, yo no soy ni agrónomo ni ingeniero ambiental. Yo soy el representante de Control Grun y estudié Bellas Artes. Por eso Piero Manzoni. Esa fue mi aproximación al mundo de los residuos. No. Pero tienes que mezclarlo porque generalmente están mineralizados, tienen un alto contenido de nutrientes y creo que además desde un punto de vista económico y agronómico es bueno mezclarlo. El compost es principalmente un acondicionador de suelos, ¿de acuerdo? O sea, hay mucha terminología y es verdad que incluso para mí me genera algo de confusión, pero entiendo que el problema de los suelos y de los suelos tropicales, por lo que he escuchado también, es que se terminan degradando y endureciendo. Y el compost viene a aportarle una flexibilidad, es como una especie de cartílago cuando estamos ya muy mayores, de colágeno para las articulaciones, ¿de acuerdo? Para que para que pueda haber más porosidad dentro de la tierra, para que no la tierra se degrada precisamente por las propias plantas y, y, y a veces por el propios abonos químicos que van endureciendo la tierra y el compost lo que viene es a darle más estructura y mayor capacidad de oxígeno dentro de la tierra. Más allá de que aparte el compost pueda ser un aporte para las plantas. El compost puede ser aporte para las plantas, nutriente para las plantas, pero lo es principalmente para el suelo. Ok. Listo. Alguien más acá pregunta que de dónde viene el nitrógeno y de dónde proviene el carbono. Parte secas dash parte uno. Bueno, pues si no soy ingeniero ambiental ni agrícola, menos soy químico, pero hay análisis de laboratorio que te pueden dar la relación carbono-nitrógeno de cada uno de los productos que se generan, ¿de acuerdo? Eh, no lo sé, estoy hablando de memoria. La cachaza que se genera en la agroindustria azucarera, los ingenios azucareros, cuando cortan la caña, la cachaza tiene una relación carbono-nitrógeno de 30-35, creo que es la apropiada, pero el bagazo, que es otro de los residuos, creo que tiene de 60 o 70, ¿de acuerdo? De carbono, que es supremamente apreciado. Esos son los mismos residuos y por el contrario, los lodos que se generan están ricos en nitrógeno, o sea, la composición química de cada uno se analiza en los laboratorios. De una manera muy básica, voy a repetir, los residuos que generamos en las cocinas, que son principalmente húmedos, que son residuos verdes, son más ricos en nitrógeno. Te lo explico, a lo mejor, y espero que sea aclaratorio para ti. La grama recién cortada, verde y húmeda es rica en nitrógeno. Al cabo de los 4, 5, 6 días que ya empieza a secarse, es rica en carbono. Y ya lo que son hojas secas, ramas, podas y demás, generalmente es rico en carbono. Aserrín, viruta es rico en carbono. Cascarilla de arroz es rico en carbono, aunque yo no recomiendo la cascarilla de arroz para mezclarlo en procesos de compostaje. El tamo de arroz, que ya está seco, es rico en carbono. Listo. Andrea, tenemos alguien que levanta la mano aquí, Oscar. A ver si nos da. Listo, ya tiene el micrófono activo. Ya puedo hacer la pregunta.
Pues ya tiene el micrófono activo. Sí, Ya. listo. Buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esta pregunta. Yo estoy haciendo algo que necesito saber si lo estoy haciendo bien o mal. Al lado de un árbol de naranja, como a 1,50 de las raíces del tronco, estoy haciendo un hueco y ahí meto todos los desperdicios de cocina, incluyendo cáscaras de huevo y las mismas cáscaras de naranja, eh, cáscaras de frutas, todos esos residuos que salen de la cocina, los ollejos de la papa y todo. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Eh, Tu árbol de naranja, que es grande, me imagino, no creo que vaya a tener un gran problema. Eh, Antiguamente y todavía a día de hoy se sigue enterrando. A mí me parece que es un ejercicio duro. Quiero decir, creo que es mejor ahí sí hacerlo sobre superficie que hacer un hueco y enterrarlo. Creo que te recomendaría picar los residuos. Eh, Así sean naranjas, la cáscara de huevo no es un problema, al contrario, es un aportante. Es verdad que puede quedar feo en el compost, pero tú ni siquiera lo ves porque lo que estás haciendo es enterrarlo. No sé si luego lo desentierras y lo aplicas o simplemente es para ese árbol grande que tienes. Eh, Se, se per- desaparece con el tiempo. En un mes ya se desaparece y queda como un vacío ahí en la tierra. Y vuelvo y le echo y, y pues sí, está dando mejor las naranjas grandes y dulces. pues Solo sí te, que Solo que necesitaba hacer la pregunta porque no, esto es algo que estoy haciendo sin conocimiento. bueno, yo te diría que me parece más apropiado digamos que compostar lo que hacerlo, pero si tu observación te está dando que tus naranjas están saliendo mejor, pues yo no soy quien para decirte. O sea, yo creo que eso es más una cuestión agronómica que de tratamiento de residuos como tal. Eh, si no tienes vectores, no tienes contaminación, no sé qué volúmenes estamos hablando. O sea, quiero decir, creo que tus volúmenes son relativamente pequeños. eh, no es lo mismo que como el señor que mencionaba, no sé si me llegaste a escuchar, que el tema de los huesos de pollo. Pues el tema de los huesos de pollo para una persona puede servir, pero los huesos de pollo son más difíciles de descomponer que lo que tú estás pretendiendo descomponer, que finalmente, efectivamente, o sea, lo que estás haciendo al enterrarlos, seguro que aparecen lombrices y otros microinvertebrados que ayudan a descomponerlo y seguramente a darle nutrientes a las raíces del árbol. Así que bueno, no creo, no, o sea, no creo que sea no creo que sea un problema. Y si encima me dices que te están dando mejores frutos, pues es la observación lo que te está dando la razón en tu proceso. Sí, señor. Muchas gracias. A usted. Bueno, Daniel, esas eran las preguntas que tenemos por hoy. Muchas gracias a todos, gracias por el espacio, por la invitación. A la orden, cualquier otra inquietud, me imagino que a través de la organizadora, pues con mucho gusto estamos para atenderlos y bueno, pues agradecido por la atención y por las preguntas. Que estén muy bien. Buenas noches. Listo, gracias. Especialistas, muchísimas gracias por la asistencia. Recuerden que el día lunes nuevamente tenemos capacitación. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias por la participación. Hasta luego, que estén bien.